Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del Congreso Internacional EPA o EPAI, Diveredutec. Iniciamos con una conferencia magistral con una temática muy interesante, muy relevante e enriquecedora. Me voy a permitir al conferencista magistral, el doctor Francisco García y García. Es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, institución en la que obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Información y el doctorado en la rama Imagen Visual y Auditiva. Su trayectoria académica y profesional se distingue por una amplia contribución en los campos de la narrativa audiovisual, la creatividad y las tecnologías aplicadas a la comunicación y educación. Ha sido profesor en distintos niveles educativos y profesor visitante en diversas universidades internacionales, además de desempeñarse como director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Es fundador y presidente de la Asociación de la Televisión Educativa Iberoamericana, así como presidente de la Asociación Científica Icono 14. Asimismo, ha dirigido congresos, seminarios, programas doctorales y numerosas tesis y cuenta con una sólida producción académica integrada por libros y artículos científicos. Ha coordinado proyectos relevantes sobre juventud, sociedad digital, creatividad, contenidos abiertos y empoderamiento ciudadano, consolidándose como una voz reconocida en el ámbito iberoamericano de la comunicación, la educación y la cultura digital. Muy honrados de tenerlo con nosotros y ahora sí, pasamos a escuchar al doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias por vuestra atención. Disculparme que os haya hecho levantar pronto, pero bueno, es que las tecnologías son así. Nos esperan y si no nos esperan, tenemos que esperarlo nosotros. Bien, la conferencia se titula Mediación comunicativa en entornos culturales de aprendizaje inteligente. Diríamos que tiene como un subtítulo, porque lo que estamos aquí y los que estamos aquí estamos construyendo un ágora. Ágora es el lugar de encuentro y eso es lo que permiten las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso es lo que de alguna manera nos obliga a reconfigurar la educación superior en la era de las tecnologías emergentes. Las tecnologías siempre fueron nuevas y a su vez antiguas. ¿Qué mejor tecnología que la rueda o el fuego? ¿Qué mejor tecnología que la escritura en una piedra y encima en el código de Hammurabi, jurídica? Y así, todo el tiempo, no ha dejado continuamente de hacerse nuevas. Por tanto, nuevas siempre son todas. Llegó la internet, llegó el descubrimiento del cine y de la televisión, y no hace mucho coqueteamos con la realidad virtual. Pero es más, aclamamos a la inteligencia artificial. Pero ojo, mejor inteligencia que la nuestra no es fácil conseguir. En todo caso,
Estamos hablando de mediación, estamos hablando de puente, de encuentro, de espacio que interpone entre otro espacio. Pero también, a su vez, la mediación quiere quitar la duración, aminorar la duración o reducir la extensión. Y esto ha sido siempre una ilusión, una fantasía productiva del ser humano. Porque todos recordamos nuestros tiempos de infancia, aquello de el gato con botas, o la princesa que se quedaba dormida y luego, pasando años, despertaba. No ha dejado de ser una superación entre el tiempo y el espacio. Y eso es fundamentalmente de lo que está. ¿Se trata de un punto visible? Bueno, en cierta medida sí. No nos damos cuenta de que estamos siendo mediados. Más Maluja lo dice claramente. Pero al mismo tiempo, mediados, nuestras capacidades, la de la vista, la del oído, todas, decía McLuhan. Pero bien, es cierto que también nos recuerda otro grande, menos nombrado, pero Nicholas Carr. Nicholas Carr, en su libro Superficial, nos advierte: si le damos toda la posibilidad de acción a las máquinas, de tal forma que la memoria sea subsumida por un instrumento, la voluntad es lo más difícil. Pero bueno, que la inteligencia artificial también quede fuera de nuestras competencias, al final la función crea el órgano, pero cuando nos quedamos sin activar las funciones, tenemos el peligro de que desaparezca el órgano. Y el propio Nicholas Carr dice: las tecnologías que han nacido para ser nuestra madre se están convirtiendo, o pueden convertirse, si no estamos atentos, en madrastras. Y eso siempre sabemos muy bien que nos preocupa mucho. Ver una madrastra es algo que nadie queremos. En realidad, yo lo que creo es que estamos haciendo una hoja de ruta preciosa que va desde la filosofía, es el amor al saber, ¿no?, hasta la transferencia, llamemos transferencia social. Y todo este camino se hace a través de medios. Todo este camino pasa porque alguien nos advierte también que toda la mediación, que tenemos a Nicolás Maquiavelo, la mediación está no para distorsionar, sino para abrir todos los caminos. La mediación no es el ruido, como muy bien nos advierte. Es un libro que, bueno, me ha estado acompañando mientras estaba pensando estas cosas, que es de Jung Churan, sobre Simon Bell, que dice sobre Dios. Luego en realidad no habla casi nada sobre Dios, pero la razón, la atención que tenemos que tener, etcétera, etcétera. Pero al final, si de algo somos poseedores, pero alimentados por la inteligencia y por la memoria, es de la voluntad. Y ahí a lo mejor cualquier día la perdemos. Pues no puede ser. Porque si perdemos la voluntad, como bien decía Ramón y Cajal, perdemos los estímulos, perdemos esos ímpetus de la voluntad. En este camino que va de lo que creemos que somos ahora a lo que queremos ser o lo que somos, yo advertiré que siempre la imaginación ha estado al servicio también de la inteligencia, la memoria y de la voluntad. Richard Bach, en un libro que seguramente, no sé, porque sois muy jóvenes, pero yo recuerdo cuando tendría unos 20 años que apareció un libro que se llamaba Juan Salvador Gaviota, Richard Bach, donde se aprendía a volar, era una especie de símil de Cristo con los apóstoles y tal y tal. Pero ya muy al final del libro, Andrés le pregunta a Juan
maestro, ¿y cómo puedo alcanzar la velocidad perfecta? Y dice, la velocidad perfecta consiste en pensar que estoy allí y estar. A eso tendemos, eso quisiéramos. Y es tan potente la imaginación como es tan potente la retórica que al final podemos sustituir lo deseado por lo tenido. Pero ojo a ver qué deseamos. En todo caso, tenemos, a ver si doy bien al... Sí, tenemos todo este ecosistema. Ahora lo vemos mejor, pero pasamos de la filosofía, porque al rol docente, al espacio-tiempo de la evaluación. Pero aquí también pasamos de la filosofía al rol docente, al espacio-tiempo y a la evaluación. Y dice auténtica. Es que si no es auténtica. Entonces, de la transmisión rígida al aprendizaje líquido. Este es un recorrido. Solo que se me abren las carnes cuando digo líquido, porque del líquido estamos a un paso de lo gaseoso y de lo gaseoso a la evaporación total ya desapareció. Así que al aprendizaje sólido, diría yo. No creo mucho, dice, por entonces, ¿por qué lo ha puesto? En la transmisión rígida. No se puede transmitir rígidamente, porque nos pillamos los dedos. Y de verdad, pillarse los dedos es muy doloroso, ¿eh? Yo creo que tenéis alguna experiencia. En todo caso, estamos en un humanismo clásico que no tiene que ser negado por una filosofía poshumanista crítica, como si eso fuera mejor. Son alternativas, es un diálogo, porque hablamos al principio, si recordáis, del puente como elemento transmisor. Así que, bien, la filosofía como dentro de un humanismo clásico y entendido la tecnología como una herramienta poderosa. Un espacio, un tiempo, aulas estáticas y horarios fijos. Pero eso mismo es moldeable y no tienen por qué estar siempre en el mismo lugar. Multilocación. Y un rol docente, dice, transmisor de contenido y poseedor de la verdad. Bueno, y quoces veritas, le dice Pilatos a Jesús, quoces veritas. Y Jesús le deja con la palabra en la boca y se va. Así que esto del poseedor de la verdad, pero transmisión de contenidos, sí, pero transmisor o compartir contenidos. Porque no entiendo yo que en lo clásico solamente se transmitiera. Y luego tenemos una evaluación, porque claro, evaluamos, y eso es memorística, examen estandarizados. O no, o no. Estoy viendo un elemento prejuicioso, que lo tenemos mucho en la mente, pero que no fue así. O no necesariamente debe ser así. Y tenemos en contraposición lo que se habla como moderno, el modelo líquido, con el peligro que antes decía ya irónicamente. Lo cierto es que tenemos una filosofía que se llama poshumanismo. ¿Y si fuera hiperhumanismo? Una tecnología como extensión cognitiva. ¿Realmente lo es? Bueno, puede ser. Y volvemos a ver cuál es el rol docente, y aquí es moderador, curador de inteligencias, autor mediado. Eso es lo que creemos, pero lo es. Un espacio-tiempo que es un aprendizaje ubicuo e híbrido. Ubicuo, que se puede estar en cualquier lugar. Híbrido, que puede ser de miles de formas. Y sin embargo, a veces se convierte en todo lo contrario. Y luego tenemos la evaluación auténtica, pero auténtica ¿por qué? Toda evaluación tiene que ver con un concepto ruptural, un test. No es sino fragmentar hasta el extremo la realidad. Y entonces sabremos algunas cosas, pero no lo global. Y dice,
basada en el desempeño real, ¿o no? Y dejo todas estas preguntas en el aire, porque a un prejuicio ponemos otro deseado y este como deseo. Pero es así, seguimos. Seguimos, pero que tengo yo el mando. Mira, en eso hemos adelantado mucho. Yo recuerdo en una conferencia en Brasil que yo estaba completamente atado, porque decía, la próxima diapositiva, pero me saltaban dos, y entonces no, otra. Sin embargo, me salió muy bien la comunicación, precisamente por el desorden que al final yo no controlé, pero bueno, ahí quedó, y surgen también muy buenas cosas. Bien, este es el ecosistema que yo os quería presentar. En primer lugar tenemos el uno, ¿verdad? Que es la filosofía. Es el mundo de los conceptos. En realidad, esto es lo que nos dice. Las ideas. Muy platónico, ¿verdad? Bueno, y muy también de Van Dyck, que habla de que toda transmisión cultural nace en el conjunto de las ideas. Pero claro, las ideas es demasiado, se configuran en teorías. Y las teorías alimentan las ideas y las ideas promueven las teorías. Y además hay que experimentarlas. Pero para que esto llegue a algún sitio, tenemos unos mediadores que son las políticas. Las políticas con mayúsculas. Platón, Aristóteles, ¿qué tal estáis? Claro, las políticas ¿qué son las políticas? La política concreta que se lleva, no. Aquellas tendencias, aquellas cosas fundadas por las que queremos que cambien las cosas. A las políticas les van las estrategias. O sea, ¿qué forma? Luego veremos, algunos defenderemos un poquito más, pero esto es interesante. Y a las estrategias tenemos las tácticas. Y ojo, ahora nos valemos mucho del tacticismo. Y si la táctica pensamos que nos va a dar resultado, adiós estrategia, adiós política, adiós teorías y adiós filosofía. Esto tiene que ver con que todas están unidas. Esto en realidad es un orden complejo en el que no hay orden. Esto es el conjunto de nodos que crean una red y elijo cualquiera de la red como elemento preferente. Lo veo desde las políticas o desde las artes. Una vez que tengo las tácticas, tengo que ver qué método voy a utilizar para llevar a cabo esa táctica. Pero el método no es también insuficiente para llegar hasta donde tenemos que llegar. Tenemos que utilizar métodos. Los medios. Y a su vez tenemos las tecnologías emergentes dentro de los medios, pero los medios solamente son los medios audiovisuales, obviamente. Medios todo. Y una vez que tenemos las tecnologías, tenemos las técnicas ya muy concretas. Seguimos unos procesos y desembocamos en las acciones. Digamos que los dos elementos polares que van de lo máximo a lo mínimo, o de lo más amplio a lo más concreto, es de las filosofías a las. Ahora bien, si yo he evaluado todo, esa evaluación me va a llevar irremediablemente a hacer una transferencia. Considero que es adecuado. Potuit, Beckwith, ergo fecit, decía el célebre Dunscoto en su diálogo ahí duramente trabado con Santo Tomás de Aquino respecto a la Inmaculada Concepción. Y el pobre Santo Tomás se quedó bien que volaban los cerdos. ¿Verdad? Pero en fin, ese tuvo que claudicar ante tres palabras. Otro y sí, pero porque se trataba de Dios. Porque los demás, eso de que podemos, eso de que es conveniente, eso se hace. Y sí, es una razón poderosa porque termina en la acción. Pero una vez que hemos terminado en la acción, hay un punto de trascendencia.
Porque la trascendencia total, los creyentes, es que terminaremos yéndonos a otro mundo, donde seremos felices, que no sé, para aquellos que ya somos en este mundo felices, no sé si luego vamos a... Pero en todo caso, el primer punto de trascendencia es la transferencia. O sea, damos nuestros resultados y lo pueden utilizar otras personas o nosotros mismos en otros contextos. Este núcleo vital, la comunicación mediada, es el centro gravitacional. Que lo veis ahí. Espera, si tengo aquí yo esto para... Y desde ahí se dan todas las posibilidades, todos los intercambios. Y la circularidad pedagógica y la científica. El modelo no es lineal. Las tecnologías emergentes, de nodo 8, a ver, lo tenemos aquí, obligan a repensar la filosofía. El nodo 1, pero el nodo 1 tiene que ver si luego se cumplen las acciones. Pero las acciones tienen que ver con las tácticas. ¿Y qué pasa entre métodos y tácticas? ¿Y qué pasa entre métodos y estrategias? Como veis, es una estructura muy poderosa, un ecosistema. El engranaje continuo, las decisiones tácticas tienen impacto inmediato en la evaluación. La teoría se ajusta constantemente en los resultados. Pero obviamente no vamos a seguir con todos igual, porque a todos les correspondería y sería excesivamente multiplicativo. Aquí lo tenemos ordenado de otra manera. La filosofía, la teoría y la política es el marco rector. La estrategia. No voy a escuchar, espérate. Bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? De verdad que esto no estaba en el programa. Y ahora, ay, cualquiera puede pensar que de verdad que lo tenía previsto. No. Bueno, a la filosofía, este es el marco rector. Esto es lo que nos están diciendo nuestras acciones. La estrategia y la táctica las planifica. Los medios, los métodos y las tecnologías son nuestras herramientas. Y las acciones y la evaluación es la práctica real. Evaluar, en realidad, no es sacar la punta al lápiz de tal forma que nos quedemos sin lápiz. Es que hay gente que empieza a evaluar, y al final no queda nada. No. Evaluar consiste en conceder valor. Concedemos valor si lo merece. Si no, también a veces. Pero bueno. Como veis aquí, esta transferencia es multimodal. ¿Y a dónde nos dirige? En el marco rector nos dice el por qué. ¿Por qué actuamos? Eso es un ancla ética. La planificación, estrategia y táctica es el qué. Se rediseña el modelo, el negocio, lo académico, lo que sea. Y lo filosófico y lo teórico. La capa 3 es la caja de las herramientas, como veíamos ahí. El con qué infraestructura inmersiva e inteligente. La capa 4 es la práctica real, las acciones y valoración. Pero de nada serviría lo del imperativo final. Me va a reñir y con razón Kant. Sí que ha hablado del imperativo categórico, ¿verdad? ¿Quién soy yo para hablar de un imperativo final? Finalista. Pero si digo final, finalidad, de alguna manera me pervierto. Otra cosa es si le llamo sentido. ¿Y por qué no le llamo sentido? Entonces, esta forma de transferencia consiste en romper las fronteras de la universalidad a la empleabilidad y a la innovación social. Bueno, pero ¿por qué no a la inversa? Recordar que al principio poníamos el ágora, que es donde nos encontramos todos. Y ahora el ágora no es solamente en Atenas, que tampoco me importaría, francamente.
es universal, está en cualquier sitio, es ubicua. Pasamos al siguiente. El fundamento ético y teórico. Fijaros que esto tiene que ver mucho con las tecnologías. Si habláramos del humanismo digital, recordáis, frente al humanismo más general, nos encontramos con que hay un vértice, que es el primero, que es la reflexión crítica. En definitiva, es ir y volver a ese modelo de los 12 nodos donde se establece la red de la comunidad. Pasar del humanismo clásico al poshumanismo crítico. La tecnología aumenta la capacidad humana, no la sustituye. Muy bien, Floridi, muy bien, muy bien. Se necesitan expresiones de este tipo, no la sustituye porque no la puede sustituir. Y cuando la sustituye, pasa lo que nos decía Nicolás Carr. Porque te quedas. Tiene la sustitución. Pero el vértice B es del aprendizaje. Dice que el aprendizaje ocurre referido al 2.0, pero recordar que hay un 3.0, hay un 4.0 o un 2.3, en fin, toda esta forma que se nos ha ocurrido empezar a hablar de números, a veces sin más y sin menos. El aprendizaje ocurre en la periferia de las redes y en la red misma. No memorizamos, conectamos nodos de información. Esto es muy bonito, claro, Siemens. Otra cosa es que estemos atentos para que no se produzca la inversa. Medios de información, los humanos y los algoritmos inteligentes. Pero este vértice en que uno se necesita otro para construir el triángulo termina en las normativas, o sea, en las políticas. La gobernanza digital, de eso sabéis mucho, marcos de soberanía de datos e inclusión desde el diseño, la tecnología que no excluye, no es innovación, decía, excluye, no es innovación, es una barrera. Esto ya se lo dice la UNESCO, incontestable. Pero es verdad, ¿eh? O sea, si llega a tal punto la soberanía de datos que termina por excluir, entonces no es. Y a veces pasa, ¿eh? Y es una forma básica de exclusión. En la capa 2, que es la estrategia híbrida, recordad que la primera... En la capa 2 es la estrategia híbrida y las tácticas híbridas. La estrategia como aprendizaje híbrido. En realidad es muy difícil un auténtico aprendizaje que no se vea desde muchas perspectivas. Bueno, borrar la frontera entre lo presencial y lo virtual. Recuerdo al principio del uso de las tecnologías de Internet y tal, me puse en contacto con mi sobrina Begoña, que estaba en Londres. Y me dijo, tío, son las 5 de la tarde, yo estoy en Londres, a la hora del té. Dice, no, tú te puedes tomar café. Así que ella dice, vamos a hacernoslo. Decimos, nos pusimos y a mí me produjo un efecto de realidad increíble. Volvimos cada uno con nuestras tazas y humeaban. Ay, a mí. Y esa percepción de que estaba humeando hizo como que desaparecieran las barreras. Pero son barreras. No hay, las barreras es muy difícil de quitarlas. Las barreras se quitan realmente por el espíritu. Lo virtual, muy bonito todo el camino que va de lo virtual a lo actual, a lo factual. Según el concepto pues de Cioran, Pierre Lévy también, Pierre Lévy, filósofo francés muy metido en las tecnologías y que ayuda mucho, pero el propio Aristóteles, en el concepto aristotélico que va de lo posible a lo actual, pasa lo posible, que es
Lo potencial, que es aquello que tiene la suficiente fuerza para que pueda llegar a ser. Pasan más cosas, pero vamos a lo virtual, que es de todas las cuestiones que son posibles y potenciales, aquellas que tienen capacidad de organizarse de diversas maneras. ¿Y qué es lo actual? Lo que, siendo virtual, termina en lo actual. Por tanto, estamos utilizando generalmente la palabra virtual mal, desde el punto de vista filosófico, claro. Y la flexibilidad como norma. Esto no deja de ser, como poco, una antítesis retórica, porque la norma no tiene por qué ser flexible. La norma es rígida, probablemente, pero en todo caso, la norma dice lo que hay que hacer. La flexibilidad es una cuña más en que lo que hay que hacer a lo mejor se puede hacer de otra forma, ¿no? Exactamente. Optimización del tiempo sincrónico para interacciones con valor. En cuanto a la táctica, que era, o sea, porque la capa 2 la forman dos, la táctica es antes de clase, y esto sí que es maravilloso, porque lo quieras tú o no lo quieras tú, los alumnos leerán o no leerán. Incluso tú mismo leerás o no leerás. O tendrás otras experiencias o no las tendrás. Yo recuerdo en mis años muy mozos, más bien niños, que el profesor les decía, y mañana tenemos tal lección, la lección 7. Bueno, de niño, estoy hablando con 17 años. Mañana la lección 7, que es sobre ética y solamente ser responsable cuando se es libre. Y ahí se arma el... Pero yo había leído una cosa muy rara, por casualidad, y eso fue un desastre para la clase. No, una maravilla. Porque, y el profesor, y entonces la ley de la indeterminación, hijo, ¿cómo es que has leído eso? Yo, no, profesor, lo encontré. Bien. O sea, siempre ha podido ser. Antes de la clase, consumo de contenido autónomo y asincrónico, claro, sin preparar previamente en un tiempo, ¿no? Durante la clase, la física y la virtual se transforma en un centro de comunicación dialógica. Realmente solamente hay educación, transmisión de saber cuando es compartido. O sea, realmente si yo pretendo enseñar, el demás, el otro tiene que pretender aprender. Si yo pretendo dar, el otro tiene que pretender todo. Pero en realidad nos vamos a encontrar en un punto que es dar, que es entregar. Pero sobre todo, entregarse, pero entregarse a ambos. Ese es el auténtico encuentro comunicativo. Ahí es donde la mediación se hace añicos. La mediación en el sentido de la palabra, ¿no? En que supone un cierto grado de distancia. Y el nuevo rol de transmisor a curador de contenidos y facilitador de experiencias. En realidad, las tecnologías son todas las posibilidades posibles. Valga la redundancia. En la capa 3, las taxonomías tecnológicas emergentes. Bueno, es que esto sabéis tanto, lo practicáis tanto, que yo lo tengo que decir, porque si no, el modelo se me hace añicos, ¿no? Pero sabéis sobre. La inteligencia artificial. Bueno, hablamos de 3 divisiones. A ver cuántas tendrá. Hay un cierto consenso de estas 3, ¿no? En una que es la generativa, que es co-creación de materiales y microlearning adaptativo. Todo esto aplicado a la educación. A otras cosas hay otras opciones. Conversacional, que es interlocutivo, socrático y tutoría personalizada. Y la predictiva, que es la analítica, que es detección de patrones, deserciones, adaptaciones y trayectorias, muy útil para las investigaciones, por supuesto, ¿no? Y para mí, la realidad extendida, bueno, la realidad virtual, ya para empezar. Y la realidad virtual nos prometió el paraíso, pero luego nos dejó. Pero va a volver, va a volver. Recordad que hay películas, por ejemplo, en la que está Leonardo de Capri, en la de Titanic, ¿no? Aquí ya no,
no es real, real, porque realidad es real, realidad virtual, lo que no es una realidad material cual. ¿Cuál es la función que tiene la realidad virtual y trascendida ya también en particular? La simulación inmersiva. Esto es curioso, los gemelos digitales. No tenemos tiempo, pero valdría la pena prácticamente una conferencia entera, ¿no? Prácticas profesionales seguras donde el error es parte del diseño instruccional. Se ha hablado mucho del error, pero ojo con el error. El error solamente será creativo cuando sabes que te has equivocado. Si no, permanecerás en el error. Te meterás al pozo y adiós muy buenas, ¿qué puede pasar? Por tanto, sí, pero sí. O sea, sí, afirmativo, pero sí, condicional, sabemos de qué se trata. Pues aquí estamos en esta clase tan ricamente todos. Y bueno, pues una forma, fijaros que entramos ahora en el mundo de las representaciones y nos ayudamos de las representaciones figurativas, en el fondo. Pues bueno, representación figurativa. Y por último, el blockchain, que es la certificación inmutable de competencias microcredenciales sobre la guía de títulos académicos y tal. Y un sentido muy práctico, pero ojo, esto tiene más valor también, que es una certificación inmutable. O sea, para llegar a esa transformación, diríamos, a esas competencias que afectan en realidad a tu ser actual, has pasado por todo un conjunto de procesos. Cualquiera de estas cosas, yo reconozco que voy a matacaballo, porque me están amenazando ya lo mismo por la hora. Cuanto me quedan 5 minutos, entonces tengo que echar la puerta. Pasamos. Bueno, los límites éticos. Voy a ir muy rápido. La inteligencia artificial generativa. Sí, perdón. Vale. Sí, sí. Sí, claro. Además es que entonces tenemos, fijaros que he ido dividiendo dos conceptos. En la generativa, promesa, tutoría masiva. Punto ciego, sesgo algorítmico. Por tanto, una cosa, o sea, toda promesa, toda posibilidad, hay que ponerle un límite, diríamos, de tipo ético, para que no se produzca el punto ciego. Promesa de la realidad extendida, inmersión total en entornos complejos. Punto ciego, la desconexión de la realidad. Claro, te puedes desconectar completamente de la realidad. El Learning Analytics, promesa, prevención del abandono escolar. Naturalmente, al final te puedes desinhibir, ir y no volver. Pero el punto ciego es la vigilancia inclusiva y etiquetado determinista. Y por último, el blockchain es certificación inmutable, exclusión. Esta es una cuestión ética, incuestionablemente, de los analfabetos digitales. Bueno, la mitigación humanística, lo ves ahí también, todo esto puede mejorarse, no estamos condenados ni a un éxito sin precedentes ni a un fracaso previsible. Bueno, en el 4 tenemos ya la ejecución operativa, la inteligencia colectiva. ¿Cuánto se ha dicho sobre eso, verdad? El microlearning adaptativo y la gamificación inmersiva, entendido como juego. Dice, había antes un dicho que Dios creó el mundo jugando. Bueno, pues luego vino otro filósofo y dijo que no, que Dios no juega a los dados, pero no negaban que jugara, sino que no juega a los dados. O sea, no hay nada que sea azaroso. Y probablemente es así. Bueno, y aquí tenemos el desafío humano, los procedimientos algorítmicos, el diálogo y la curación y la transferencia, el output social. Pero recordar en el modelo sistémico que se vuelven todos a volver uno con otro con uno con otro, y las múltiples combinaciones. Eso es realmente, hemos elegido elementos determinados de ese modelo, pero el modelo puede ser, bueno, casi infinito, ¿no? La evaluación.
Ya dije antes, no puedo detener en esta transferencia, es una pena. Todo tiene que ser evaluativo. Pero ojo, todo no puede terminar en los números. Diríamos más bien que existe la iconicidad y eso nos lleva a la creatividad también. La creatividad es lo múltiple, lo original, lo infrecuente, lo divergente. Y divergir viene de la palabra diver, que significa diverso, divergente, divertido. Realmente, ¿cómo no voy a decir algo de Heidegger, que decía que la palabra es la casa del ser? Ahora tenemos otras palabras. No, siempre tenemos las mismas palabras. La palabra es una representación simbólica de enorme poder para citar al mundo. Por supuesto, las consecuencias son la empleabilidad digital, la soberanía, el learning y la evaluación auténtica. Bueno, provocando el cambio, dice, el fin de la titulación estática. Dice que el grado de 4 años está obsoleto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero realmente la universidad ya no es un lugar de paso. Es el lugar que nos concita para saber. Benito XVI llegó a España y dijo, fue a una universidad y dijo que la universidad era la casa del saber. Pues no sé yo si estaba muy en lo cierto. Debería ser la casa del saber. La evolución docente. La IA no sustituye al docente, pero le ayuda, le permite establecer mejores diálogos. Y la gestión de la incertidumbre. Esto es muy importante. Las máquinas no nos van a dar respuestas definitivas. Lo que da respuestas definitivas es nada. Lo que sí es muy poderoso son las preguntas inteligentes y las actitudes. Y esto vendría como un poco al final. La primacía de la agencia humana. La IA es un copiloto, no sustituye jamás. Por tanto, primero, el hombre. El hombre, decían los griegos, es la medida de todas las cosas. Y creo que sí, porque cuando hago una foto a las pirámides de Egipto, no sé qué tamaño tienen, pero si me pongo yo delante, que tanto me gusta que me hagan fotos, sí que hay una relatividad, sí que es la medida de todas las cosas. La inclusión por el diseño. Hombre, el diseño. Y más allá de lo que cuesta. El diseño está para la accesibilidad y está también para la estética. Yo en la relación de algunas cosas que he hecho, que también las he hecho y muchísimas gracias, bueno, pues en este momento soy el director de la Escuela de Diseño Innovación, bueno, de la Escuela de Doctorado, no me suba tan alto, de la Escuela de Doctorado de Diseño, Innovación y Tecnología. Probablemente ambas tres van muy unidas. Y una concita, recita, suscita, concita a la otra. A lo mejor hasta la resucita. La soberanía de los datos, ya lo hemos dicho, si un estudiante es el único dueño de su huella digital. Ojo, 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 ojo. La transparencia radical en los algoritmos de lenguaje analítico. Ojo, porque tenemos ya nuestro cuerpo digital. No podemos ser inconscientes de que nuestras imágenes se multiplican más allá de lo que nosotros somos y que pueden ser desvirtuadas y que pueden ser duplicadas, que se pueden obtener datos falsos de nosotros, etcétera, etcétera. El valor de los datos estudiantes es el único dueño. Por tanto, si eres el dueño, tienes que estar al tanto de la inseguridad, perdón, la integridad en red, fomento de la honestidad académica. Pero es que esto no corresponde solamente
al manifiesto ético para la educación superior en cuanto se pueda referir a lo digital, sino a cualquier cosa. O sea, que, bueno, lo decimos aquí para recordarlo. Y por último, el propósito sobre la novedad. Creo que esa tendencia a buscar lo nuevo, buscamos lo nuevo cuando somos capaces de estar atentos. Decía Simon Bell, en un libro que ha escrito recientemente, Chulhan, que fue premio princesa de Asturias, pues decía esto que creo que es muy interesante. Cuando habla de digitalización, efectivamente está haciendo una retórica, porque no es solamente la digitalización como expresión representativa de todo el mundo de las tecnologías emergentes. La digitalización acelera enormemente la puesta a disposición total de la realidad. Nos acostumbra a que todo sea inmediatamente alcanzable, disponible, calculable, consumible. De ese modo, debilita la atención ciertas actitudes del espíritu que, como la espera o la paciencia, espera y esperanza, nos darían acceso a lo indisponible, se están desmoronando. La información que se presenta como estímulo fragmenta nuestra atención. La atención profunda no se guía por estímulos. De hecho, más bien se resiste a ellos e incluso lo repele. Se asemeja a una oración. En definitiva, si todo lo confiamos al número, a la cuantificación, a la fragmentación, nos podemos encontrar con la cena del rey Baltasar, que está en la Biblia y está también en Calderón de la Barca. Están en una cena, utilizando los vasos sagrados robados. Aquello es un jolgorio, pero muy modernamente aparece escrito en la pizarra, es en la pared, cuando el lugar tiene la cena, Manel, Tetzel, Fares. Todo está contado, pesado y medido. Y habéis resultado vanos. Dejemos ese espacio donde lo nuevo puede hacer su nido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Deja poco tiempo para preguntar. Si cualquiera después de ahora. Vale. Agradecemos al doctor tan brillante conferencia magistral, una experiencia admirable, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos todos estos contenidos tan valiosos. Tenemos 5 minutos para preguntas. Pueden hacerlas de viva voz con el micrófono o también nuestra decán nos va a hacer el favor de pasar algunas tarjetitas. Empezamos con la maestra. Que sea más ágil. Gracias, Paco, nuevamente. Y yo quisiera preguntar sobre la cuestión de la evaluación. Al final mencionabas lo difícil que es y que algunas cuestiones no se pueden cuantificar. Yo, por ejemplo, doy clases en línea y sí me cuesta encontrar maneras de evaluar. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Yo creo que leyendo a Simon Bell a través de Turkman, realmente la clave está en producir silencio. Hay que producir silencio, pero diríamos incluso como una cuestión de salud.
tenemos un tal atiborramiento que no queda espacio para pensar. Y entonces, justamente en ese espacio que queda, y que según Sigmund Mal, se consigue a través de una atención que no pretende ser productiva, no es la atención. Pero es muy rica, porque en el momento en que tenemos una atención, salimos de nosotros mismos, para muy bueno, y nos centramos en lo otro o en el otro. Si es en lo otro, tiene valor en cuanto que te limpias de atiborramiento, de comida, de basura, también se basura. Y si es en el otro, porque al otro no es que me ponga en su lugar, sino que me convierto en el otro. Y este concepto que parece tan nuevo, ya sé por qué, por ejemplo, es bastante antiguo. Nada más y nada menos que Schopenhauer habla de ello. En que yo no estoy ocupando el lugar del otro, yo soy el otro. ¿Y esto qué es? Y en esto consiste la ansiedad. Es curioso, ¿verdad? Claro, él había tenido bastantes experiencias en el mundo oriental. Probablemente era muy particular, era tanto como considerar el mundo comunitario, pues. Pero no lo sé, yo probablemente sí que sé que cuando me concedo el tiempo que me da la atención activa, que no productiva, y que me olvido de mí, que no me fijo en otro, en un punto determinado, que no busco obtener ningún beneficio, pues suele ser, curiosamente, frente a no buscar lo productivo, bastante positivo, bastante creativo. Y sobre todo, ya combinamos, realmente no hemos podido hablar mucho de lo innovador, y es una pena que se me haya ido la conferencia sin poder, tal vez es que yo lo había podido con más tiempo, que es también verdad. Pero la creatividad científica, educación, en su proceso tienen un punto que es el que va desde obtener información, experiencia del mundo, etcétera, el irse a dormir, descansar, prestar atención por el ese punto, ese elemento del proceso es maravilloso, porque ahí es donde aflora las cosas, que luego viene ya con la atención, que viene con el insight. Claro. Por tanto, incluso desde las teorías más clásicas, se explica la importancia que tiene que Einstein. Y nosotros, que Einstein, todo lo contrario. Agradecemos su amable respuesta, doctor. De seguro hay más dudas. Agradecemos si pudiera dejar un dato de contacto para que más adelante pudieran platicar con usted. También algunos libros que pudiéramos consultar con mucho gusto para leerlos. Eh, Exactamente. Si, quien guste tomarle fotografía a las referencias. Bien, agradecemos su amplia exposición e invitamos a nuestro director de la facultad, el doctor Pedro José Canto Herrera, para que le entregue un reconocimiento por su participación en el Congreso y un pequeño detalle.
Ah, bueno, solo porque me agarraste así recién. Buenos días tengan. Ahorita vamos a empezar en lo que terminamos de acomodar. Eh, pues nosotros somos un parte del cambio que se hizo en el programa, entonces ahorita les vamos a platicar la dinámica. Pasa, pasa. Vamos a pasar un libro para que lo sigue.
Sí, bueno, miren, ahorita nos van a presentar y como parte ya de la dinámica, ahorita vamos a tener la presentación de un libro y para incentivar la participación de nuestros estudiantes. Pero lo que vamos a hacer es, son 5 libros para ellos. A través de preguntas y respuestas, así que pongan su atención. Primero, para atraer su atención, vamos a rifar uno. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver si están sintonizados. Alguien que ayude a ver, que vea quién levantó primero la mano. ¿Cómo se llama el coordinador? ¿Cuál es el nombre del coordinador del Congreso de aquí de la Facultad de Educación? A ver, allá, ¿cómo se llama? Ya levantado ya la mano. ¿Cuál nombre? Bueno, en realidad ella levantó. Vamos a esperar, tú te vas a sacar el segundo seguro. A ver, pero no escuchamos la respuesta. Ahí ya escuchamos de ese lado. ¿Quién levantó primero la mano? A ver la respuesta, a ver. Bueno, ahí va. Ven por el libro, porfa. Va a haber otros, no se preocupen. Vente, vente por el libro. No te lo llevo porque si no luego es un problema para mí llegar hasta ahí y regresar. Sale. Bueno, ahora sí comenzamos. Vamos a tener otro a la mitad, así que pongan atención de algunas cosas que se digan. Y 3 al final. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la presentación de los libros. Y en esta mañana nos acompañan para presentar el libro Alfabetización Digital en Estudiantes de Secundaria, una investigación en Yucatán, México. Los autores William René Reyes Cabrera, Jesús Enrique Pinto Sosa, Pedro José Canto Herrera y Alfredo Zapata González. Me voy a permitir leerles un poquito acerca del currículum del doctor William Reyes, quien es el primer autor coordinador del libro. Es licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Cuenta con la maestría en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Investigación Educativa para el Desarrollo del Currículo y de las Organizaciones Escolares por la Universidad de Granada y una especialización en entornos virtuales de aprendizaje por el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa en Argentina. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Educación de la UADY, impartiendo asignaturas a nivel licenciatura y posgrado en áreas de tecnología educativa, entornos virtuales, entre otras. En el área de investigación ha publicado artículos en revistas científicas internacionales, capítulos de libros e impartido ponencias y conferencias en eventos nacionales e internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1. Es árbitro en revistas electrónicas nacionales e internacionales, evaluador de proyectos, miembro de la Red Iberoamericana en Investigación, Liderazgo y Prácticas Educativas, RILPE, desde el año 2020. Y sus líneas de investigación son las estrategias innovadoras de enseñanza en medios virtuales y el uso de las tecnologías en educación. Bienvenidos y los dejo con ellos para la presentación del libro. Muy bien, vamos a hacerlo dinámico, somos 4 y cada uno va a tener un momento de palabra. Por mi parte, vamos a empezar, yo voy a interrumpir de vez en cuando, pero para otras cosas. Comentarles, este libro, pues es el producto no solamente del esfuerzo de mucha gente que está acá, sino que fue ese producto de un proyecto de investigación que recibió financiamiento por parte de lo que antes era CONACYT, que ahora es CECITI. Pues obviamente involucró varios años de trabajo, fueron 3 años de trabajo. En cada uno hubo una etapa de trabajo y de aquí se manifiesta en cierto sentido tanto los temas transversales que se abordaron como los resultados del proyecto a través de diferentes
momentos y etapas. Y eso creo que es lo que le da, en general, lo que quiero comentar acerca del libro. Quien coordinó el proyecto, pues es el doctor Willy Reyes. Él fue el coordinador no solamente del libro, sino también del proyecto de investigación. Y pues nosotros colaboramos con él. El proyecto también, por la naturaleza, todos nosotros de una u otra manera pertenecemos al cuerpo académico de currículo e instrucción, cuerpo académico consolidado de nuestra facultad, que es para a quienes que nos visitan de otros lugares, un cuerpo académico es un equivalente a un grupo de investigación. En este caso es un grupo que ya lleva años trabajando y que pues con base en sus resultados y en su trabajo, pues ya lleva varios años con el reconocimiento por parte de actualmente CITI de grupo consolidado. Sin más, le cedo la palabra a quien coordinó el proyecto y el libro para que nos comente acerca de este mismo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Quisiera platicar, voy a tratar de ser lo más breve posible, cómo surgió este libro. Bueno, primero el proyecto. El proyecto surge en el año 2018, se presenta como una propuesta para conocer el estado de la alfabetización digital en estudiantes de secundaria. ¿Por qué estudiantes de secundaria? Lo que sucede es que años anteriores, la investigación se realizaba mayormente con estudiantes de primaria, los últimos años, quinto, sexto año, porque recibían apoyos por parte del gobierno con programas nacionales de alfabetización digital. Les daban tablets, les daban computadoras, equipaban a los salones, los equipaban con aulas de cómputo, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de estas investigaciones se centraban primero en el nivel de quinto y sexto grado de primaria y nada más para saber cuántos beneficiarios tenían, cuántos salones se equipaban. Pero nadie sabía realmente si eso se traducía en algún tipo de impacto en el estudiantado. Entonces, pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer esa revisión, ese análisis, pero dentro del grupo que estaba formulando este proyecto nos decían, pero bueno, es que estos jóvenes que estaban en los grados de quinto, sexto, ellos ya están en nivel secundaria. Entonces, valdría la pena hacer ese análisis en ese sector, en ese grupo de estudiantes. Y es cuando decidimos hacer este proyecto, que afortunadamente fue bien calificado por el entonces CONACYT y nos dio el financiamiento. Entonces empezamos a partir del año 2019 a hacer encuestas al estudiantado sobre las capacidades que nosotros considerábamos que eran necesarias para la alfabetización digital. Y nuestro punto de partida fue un programa que en aquel entonces se llamaba Aprende 2.0. Ahí se medían 9 dimensiones de la alfabetización digital. Este proyecto o este programa era un programa piloto, pero se basaba de un proyecto o de un marco, el marco europeo del DIGCOM, que evalúa algunas dimensiones. En el caso de México, pues se tomó la decisión que fueran 9 dimensiones. Entonces tomamos esas 9 dimensiones y las tradujimos en un instrumento y fuimos con las escuelas, tuvimos ahí toda el trabajo. Fueron alrededor de 7,500 estudiantes de nivel secundario en todo el estado de Yucatán. Entregamos el documento. Usted ha sido muy compacto todo este asunto, porque al final entregamos un reporte donde de las 9 dimensiones, solamente en 2 había un nivel más o menos adecuado a los estándares que estábamos pensando. Uso de la tecnología, pensamiento computacional, bueno, pues eso es algo bueno. ¿Dónde nos alarmó o dónde nos tuvimos foco de atención? En las dimensiones de comunicación, colaboración, pensamiento crítico. Y esas dimensiones dijimos, bueno, es que esto no es algo que se debe de atender. Entregamos el reporte y bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces consideramos que era necesario que este reporte no quedara ahí. Entonces, con la base de datos que tuvimos, invitamos a profesores, además del grupo de investigación que está aquí presente, invitamos a profesores de los cuerpos académicos de currículo de instrucción y de la de Administración y Política en aquel entonces,
para poder hacer un análisis de esta información y generar un libro, porque nos quedaba también un remanente ahí del proyecto y bueno, y había la manera de hacerlo. De tal manera que a cada grupo de profesores les dimos una dimensión para que hiciera el análisis, pero la indicación era, bueno, aquí está la base de datos, aquí está la información, pero nos gustaría que lo hicieras, ahora sí que desde tu punto de vista, de tu perspectiva, desde tu área de expertise, y qué nos puedes aportar con la información que nosotros te damos, con la información que nosotros colectamos durante ese tiempo. Y es así como obtuvimos esta obra que consta de 12 capítulos, donde se analiza desde la parte sociodemográfica, sociocultural del estudiantado de nivel secundaria, porque pedimos algunos datos ahí, y se analizaron cada una de las 9 competencias, pero no solamente eso, sino que además hicimos un análisis, ahora sí que con el grupo de investigación, porque si nosotros nos vamos a la parte de solamente revisar el instrumento, pues quedaría tal vez un poco como que faltaría algo más. Y creo que el grupo de investigación que fue a campo y que estuvo involucrado con el estudiantado, que estuvo yendo al interior del estado, tenía algo más que decir. Entonces se hizo también grupos de enfoque con el propio grupo de investigación y se hizo, también se puso un capítulo aquí. Y finalmente el último capítulo, el capítulo 12, era, bueno, ya de toda esta información que recopilamos, de todas las perspectivas que tenía nuestro grupo, que eran desde muchas visiones, es que hicimos ya el capítulo final con una visión a futuro de qué es lo que había que hacer. Desafortunadamente, o bueno, no sé cómo llamarle, tal vez así, justo cuando nosotros estábamos terminando de levantar la información, que fue en el año 2023, porque tuvimos una pandemia además, que fue un plus a esta situación, que también nos dio un giro inesperado, ah, pues surge la cuestión de la inteligencia artificial, pero pues ya teníamos armado informaciones que valdría la pena presentar. Y cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo actualmente, pues no estamos muy alejados de lo que se presentó, lo que presentaron ayer en las conferencias, con lo que nosotros encontramos precisamente en el libro, que es a lo que estamos muy al pendiente, sobre todo en la cuestión del pensamiento crítico, en la comunicación, porque son competencias que son necesarias para el estudiantado, tanto para las personas como para las nuevas generaciones para poder desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado, cada vez más dependiente de la tecnología. ¿Cómo podemos desenvolvernos en un ambiente virtual si no tenemos esas capacidades? Y eso lo podemos ver con nuestros hijos, sobrinos, con nuestros estudiantes, cómo están desenvolviéndose en un ambiente virtual, pero que les cuesta trabajo poder comunicarse, poder interactuar con otras personas. Y de alguna manera aquí hacemos un desglose de manera general sobre esas situaciones y tal vez algunas posibles causas. ¿Y qué nos quedaría en este caso? Pues trabajar con el profesorado, trabajar con las instituciones y que no se quede en el tintero, en el cajón un reporte. Por eso preferimos que sea un libro que nos pueda dar pues mayor visibilidad y que cualquier persona que quiera revisar esa situación, cómo estaba o cómo está la situación del estudiantado, al menos en un contexto particular, lo puedan consultar. Bueno, pues de manera general eso es lo que les puedo platicar acerca del libro y pues muchas gracias por su atención. Bueno, antes de ceder la palabra a Alfredo y a Jesús, que nos van a platicar un poco sobre su experiencia del libro y del capítulo, al menos algunos de los capítulos que les tocó, algún tema que quieran comentar. Pues viene la segunda parte. ¿Listos? ¿Están atentos? ¿Estuvieron atentos? Vamos a ver. Levanten la mano primero, se paran y gritan su respuesta. Bueno, ahí va. La información que presenta el libro, como nos acaba de comentar el doctor Alfredo, ¿de qué población se obtuvo? Digo, perdón, Willy. Me confundí. Ahí va. La información
que presenta el libro y que se obtuvo en la investigación, ¿de qué población se obtuvo? Allá atrás, de gorra. ¿Ah? Pero ¿qué más? No solamente secundaria. A ver, allá. Casi cerca porque metiste otra población. Y allá atrás alguien levantó la mano. Nadie. A ver, quinto y sexto de primaria, no. A lo mejor sí metió algo de allá, pero recuerden, está en el título del libro, el título del dónde está, para dar. ¿Ah? Sí, secundaria como comentaron, pero algo más le falta. A ver, allá de Rosado. Sí, es de Yucatán también, pero un detalle le falta. No, pero hay un detalle. Parece trivia. Adivinanza, ¿con qué letra empieza? Tienen que poner atención. ¿De qué? No. Sí, pero en el libro no. Les voy a leer el título. Lo alcanzan a ver qué dice. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a darles otra oportunidad. Vamos a dejarlo libre y en lugar de 3, 4 al final para que pongan más atención. Ahí va. Se debo la palabra entonces al doctor Alfredo. Bueno, datos para posibles preguntas. Primero, el nivel más vulnerable de todo el sistema básico es el nivel secundario, porque ahí inician fenómenos como el plagio, como las prácticas de búsqueda y recuperación de información, y desafortunadamente por los resultados que hemos obtenido, pues el nivel de búsqueda de información y todas estas competencias en cuanto relacionadas con este tema, pues son muy bajas en el nivel secundario. Lo cual es muy preocupante porque si esto lo ligamos a todo este hype de la inteligencia artificial generativa, pues tenemos una generación de chicos que incluso ya están entrando a la universidad actualmente y que pues llevan 3, 4 años usando a lo mejor ChatGPT o alguna de estas herramientas sin poner énfasis en la parte de ética, uso responsable de las herramientas. Y esto es un fenómeno que está creciendo como una bola de nieve porque nos estamos enfrentando en la universidad, que es el campo que nos toca. Estamos notando estudiantes que de repente están redactando de una manera muy bien, están razonando temas, están desarrollando ensayos que están por encima de lo que normalmente uno suele ver. Entonces, esta es una problemática muy fuerte para todos nosotros que nos dedicamos a la educación, que nos dedicaremos por los próximos años. Probablemente en 20 años nosotros ya estemos jubilados, si es que lo logramos, ¿verdad? Pero a ustedes, chicos, que son la nueva generación, los que se van a enfrentar con estos problemas, con estas generaciones, pues tienen que estar preparados a trabajar con una generación que usa la IA y sobre todo la generación, los alfa, que desde que nacieron pues ya tienen contacto con algoritmos, con recomendaciones, con toda esta capa de personalización que la están teniendo y pues cuando llegan a nivel superior pues va a ser un escenario complejo, ¿no? Por mi parte, con respecto al libro, yo me enfoqué en analítica de datos, la parte de minería de datos. Hicimos una radiografía de la parte del pensamiento computacional, que también salió muy baja. Y lo que sacamos fueron reglas de conocimiento relacionados con variables. Generamos grupos de acuerdo a su perfil y esto nos da mucho conocimiento de pues, que todo esto son áreas de mejora, voy a llamarlo así, son áreas que hay que atender y que pues todo este reporte también ha llegado a las autoridades, hemos hecho presentaciones. El investigador en humanidades, ese es su papel, presentar
una radiografía, presentarlo a las autoridades, decir esto es lo que hay y ponerse al servicio de la ciencia y del gobierno y decir en qué podemos colaborar, te ofrezco recomendaciones, te ofrezco capacitación de acuerdo a lo que yo he encontrado, ¿no? Entonces, sobre todo para ustedes que están iniciando o están a la mitad de una carrera, pues esta es una línea de investigación sólida que da para mucho. Y por mi parte sería todo. Buenos días. Eh, Realmente este libro para nosotros tiene un altísimo significado. Recuerdo con la invitación que nos hizo el doctor William Reyes de participar. Fue muy emocionante ir a las comunidades y participar en el trabajo de campo. Ver los rostros de los jóvenes, de los adolescentes y las preguntas que generaban en relación al instrumento, ¿no? Inclusive algunos, usted puede ingresar a la UADY y entonces realmente nos deja mucha sensibilidad secundaria, sobre todo en las comunidades. Y una de las cosas que nos movió mucho es poder hacer una investigación que recoja la voz del estudiante en Yucatán y sobre todo de las comunidades. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces esa misma lejanía en ocasiones llegar hasta ellos para escuchar su voz. Entonces, aquí en el libro es un reflejo de esas realidades. Hay datos valiosos sobre el contexto sociodemográfico, padres de familia de ellos, y que nos invitan a entender y comprender esa realidad. Siempre he dicho que antes de hablar hay que conocer y hay que leer, y creo que este libro es un recurso, es un instrumento, y así se pueden las autoridades para poder tomar decisiones, generar política pública, ¿no? Hoy en día, hablar de alfabetización digital como un campo de estudio es muy necesario. El estudiante, parte de los resultados que el estudiante utiliza la tecnología. Hay una brecha digital de que efectivamente hay determinadas competencias que no está utilizando para efectos de generar su pensamiento crítico o para fines de sus procesos de aprendizaje. Y eso genera una amplia necesidad y nos compromete a todos nosotros como educadores, ¿no? Tiene de verdad muchas aportaciones en el equipo de trabajo, lo señaló el doctor Willy, hay una propuesta de cómo valorar el nivel de alfabetización digital y a partir de allá se hace el análisis de todos los datos que están. Hay un instrumento que se puede utilizar por todos nosotros y de hecho ya nos lo han pedido en varias ocasiones a nivel internacional para que pueda replicarse. Y esto inclusive hasta como maestros lo podemos utilizar en el aula para saber el nivel de alfabetización que tienen nuestros alumnos, inclusive hasta por dimensiones. Entonces, más que nada, esta es una invitación a que todos leamos este tipo de trabajos, este tipo de documentos, porque nos ayudan a entender muy bien cuál es la realidad que actualmente enfrentan nuestros estudiantes y consecuentemente, aunque sea a nivel micro, a tomar acciones necesarias para poder tratar de mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas, yo voy a comentarles, igual a mí me tocó, bueno, yo participé creo que en los 2 o 3, pero solo aparece en uno. En el que aparece, pues es una, vamos a decir, una competencia muy importante y lo que será mucho más todavía cuando crezcan estos chicos y que probablemente la parte de dónde debíamos empezar a fomentar esta tipo de competencia sería. Como conclusión, podríamos llegar al punto de que sí vale la pena empezar a preparar a los chicos desde secundaria en lo que nos denominamos nosotros el automonitoreo, que se debe entender como esa capacidad para que pues puedan prepararse y anticiparse y ser más proactivos en su propio aprendizaje en el uso de las herramientas digitales y de la tecnología.
Podemos igual comentar, aunque no está escrito y como parte de también de otras conclusiones, es que tanto estos chicos como que yo creo que podemos, si les preguntamos ahorita a nuestros estudiantes que están aquí en el auditorio, nos mostrarían que sí tienen esa capacidad cuando quieren buscar algo, cuando quieren buscar una canción, un autor o a cosas de ciertos tipos de temas. Pero cuando se trata de cuestiones académicas, ¡boom! Como que algunas de esas cuestiones o esa competencia como que se atora, como que hay algunas cosas. También quiero comentar, reforzar lo que comentó el doctor Zapata, de que una de las razones que valdría la pena que nuestros estudiantes que están ahorita en formación, pues le echaran una leída al libro, pues está en eso. Efectivamente, la población es muy probable que sea con que se vayan a enfrentar. Y aunque cuando les toque trabajar con ellos, ya habrán cambiado un tanto, de todas maneras, es empezar a conocerlos para saber más o menos cómo son sus características en este momento y tener una idea para cuando les toque igual trabajar, ¿no? Ahí hay una razón importante. Entonces, comentamos el automonitoreo, pues detectamos que problemas son que ellos cuando detectan algo enseguida solicitan ayuda para resolver, más que intentar hacerlo directamente, al menos lo manifestaron muchos de ellos, casi la mayoría. Y el otro problema también de esta parte es que ellos no son muy proactivos. O sea, si no está entre la lista de tareas o de cuántos puntos cuenta, pues probablemente no activen el botón de automonitoreo para que puedan salir adelante. Aquí podemos entender que a lo mejor no tienen conciencia, no han sido preparados, pero cuando trabajamos con los estudiantes de niveles superiores como licenciatura o posgrado incluso, pues eso es lo que cotidianamente nos sucede. Sabemos que sí son capaces, pero algo pasa cuando entre diferentes tipos de contenidos son selectivos y como que no lo muestran, cuando debería de serlo en todos los puntos. Y ahí queda igual la interrogante. Yo creo que igual en algún momento trabajaremos para ver si ahí en el nivel de secundaria, pues empezamos a ver con qué tipo de estrategias se fomenta un poco más entre los estudiantes porque algunos de ellos podrían ser incluso hasta futuros estudiantes de sistemas abiertos o no escolarizados o virtuales, como quieran ustedes llamarle. Y pues una forma muy importante o una capacidad que necesitan para salir adelante sería la de automonitoreo. Por mi parte es todo lo que vamos a hacer para la rifa de los 4 libros antes que nos marquen la señal de salida. Cada uno de nosotros va a hacer una pregunta. Vamos a empezar desde acá con el doctor Willy. Ya no voy a volverme a equivocar. Adelante, Willy. Ok, bueno, había comentado que se analizaron varias dimensiones. ¿Cuántas dimensiones se analizaron en ese libro? Muy bien. Ahora la pregunta. Mencionen una de las dimensiones en donde salen bajos los estudiantes según los resultados. A ver. ¿Sí? Comunicación. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las problemáticas de nivel secundaria que encontramos? Nada. Sí, ¿por qué no? Ahí está el libro. Se lo ganó. Ok, la última. ¿De qué competencia o dimensión les hablé? Muy bueno, espero que hayan disfrutado. Nosotros, la verdad, sí lo disfrutamos. Y cualquier cosa, con mucho gusto, aquí cualquiera de los presentes podrá compartir, pues obviamente más información de la que hemos presentado. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Agradecemos su participación. No se vayan. Ahí está.